Buen día, amada Iglesia Vida. Qué alegría y qué bendición poder compartir juntos en familia un domingo más. Para ti que nos miras por primera vez, qué alegría tenerte con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y etiquétanos con el hashtag Somos Vida Panamá. Preparemos nuestro corazón para alabar y adorar al Señor juntos, porque sé que tiene un mensaje hermoso para cada uno de nosotros. Y recuerda, esto es vida. Vamos. Sí, Señor. Acompáñame. Nombre, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay, más grande, nombre no hay, vamos, más fuerte, nombre no hay, por siempre ve y exáltale. Nombre no hay que salve, nombre no hay que sane, nombre no hay precioso, exáltale. Oh sí, Señor. Nombre, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay, más grande, nombre no hay, más fuerte, nombre no hay, por siempre ve y exáltale. Nombre no hay que salve, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso, exáltale. En el cielo y en la tierra te proclamaré. En el cielo y en la tierra te proclamaré. En el cielo y en la tierra te proclamaré. Oh, Cristo, 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 precioso es. Cristo, 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 precioso es. Nombre no hay, vamos a palmas, más grande, nombre no hay, eso, más fuerte, nombre no hay, por siempre ve y exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay precioso, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay
aplauso al Señor. Él es Jesús, nuestro mejor amigo. Él es el que nos ama con amor incondicional. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¡Hey, hey! Vamos, cántale. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tuyo es el poderío, Señor, te pertenece. Eres tú, eres el Rey. Oh, sí, Señor. Eres grande, Dios. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Vamos, tú eres Rey, dile. Eso, cántale. ¡Ay, qué lindo! ¡Sí, Señor! ¡Que suba! ¡Vamos! Una vez más, dile. Tú eres. Y en una cruz te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¡Ja, ja! Tú eres Rey, eres Señor, y en
una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey. Vamos, levanta las manos, levántalas al Rey. Eso. Dile: engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Dale un aplauso. Eres hermoso, Señor. Eres grande, precioso, precioso. Qué hermoso es estar delante de tu presencia, Señor, para adorarte en ese mar de cristal, Señor, enfrente de la multitud. Que tú escuches nuestra voz en medio de todo el cántico, Señor. Gracias, Padre amado. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré
y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por ti, Señor, porque a ti te plació hacerlo. Y gracias, Señor, por la vida. Gracias por el amor que nos tienes, Señor. Venimos delante de tu presencia a desnudar nuestro corazón y nuestra alma. Gracias, Señor. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Mas fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, dígale allí, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me acerco a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile: rindo todo mi corazón, todo mi ser a ti, Señor Jesús, por todo lo que tú hiciste en esa cruz. Hoy, Señor Jesús, me entrego a ti, Señor. Oh sí, Señor, que yo
De verdad me siento muy contento. Cada día vamos creciendo la cantidad de personas que están participando. Espero pronto que podamos estar casi todos aquí. Una gran cantidad de personas miran este mensaje y de verdad ¿qué tal si le damos un aplauso de bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes? Y queremos invitarte a que vengas y estés con nosotros el próximo sábado aquí. Y hay un buen grupo todavía que nos sigue viendo a través de YouTube y de Facebook, pero también me encanta que haya otro grupo más grande también aquí cada sábado. Me siento muy feliz. Lo he dicho, una de las cosas más difíciles de la pandemia fue tratar de pastorear la iglesia sin poder verlos. Y eso fue un reto que Dios en su infinita sabiduría nos ayudó a todo el equipo que está cuidando de la iglesia y gracias al Señor por eso. Bien, vamos a lo que nos toca hoy hablar. Usted me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a concluir en esta ocasión la serie que hemos estado por aproximadamente ya un mes y medio. Hemos estado hablando acerca del libro de Proverbios. Un libro que honestamente yo les decía en la primera reunión que este libro tiene algo personal. Es algo personal para mí. Porque aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, aunque toda la Biblia Dios la usa para ministrar a sus hijos, especialmente el libro de Proverbios fue algo que me ayudó a dejar de ser torpe y necio y a no perseverar en esa torpeza y en esa necedad, ¿ok? Y a reorientarme hacia la dirección opuesta a la necedad. Y aunque todavía me falta un camino largo, gracias a Dios ya vamos por lo menos no en la dirección de la necedad. Y eso, la verdad es que para mí el libro de Proverbios en ese sentido me salvó la vida. Y por eso yo quería, cuando entramos a este libro, compartir esto con ustedes. Lo he dicho otras veces, me mueve una sola cosa cada vez que me paro en este lugar y es que en mi corazón Dios ha puesto una profunda carga, una profunda preocupación por el bienestar de cada uno de ustedes, por el buen vivir de cada uno de ustedes. Y no solamente el buen vivir en la eternidad, porque a veces el evangelio lo enfocamos como que es solo para la vida eterna. Y es cierto, el evangelio tiene un componente de salvación eterna, pero también la Biblia nos da principios que podemos aplicar hoy para vivir mejor y no vivir tropezándose. Recuerdo cuando empecé a trabajar hace mucho tiempo, mi primer trabajo era en servicio al cliente y en una empresa de comunicaciones. Y en ese tiempo no habían celulares, los radios funcionaban como una especie de teléfono, pero no era tan sencillo como agarrar un celular y marcar un número. Había que cambiarse a diferentes zonas dependiendo del lugar donde uno estaba, y cada teléfono tenía su peculiaridad. Y me acuerdo que comenzamos a vender uno que era un poco más complicado que los otros. Y los comenzaron a vender y a vender y a vender. Y, ¿saben? El problema, los vendedores estaban felices, pero yo estaba horrible. Porque ¿saben cuál era mi trabajo? Era responder las preguntas de la gente. Y la gente no me llamaba, hola Raúl, ¿qué tal? Mira, aquí te traje una pizza. ¿Tienes una respuesta para mí? Nadie me trataba así. Todo el mundo quería era ahorcarnos. Y entonces yo me di cuenta que la mayoría de la gente, su problema básico es que no conocían el equipo. Así que por un tiempo me dediqué a escribir un manual, pero a prueba de cualquier tipo de persona. Lo más básico y sencillo que pude, a explicarle cómo encender su radio, cómo apagar el radio, cómo cambiar, cómo subir el volumen, cómo hacer las cosas que normalmente la gente oiga, y comenzaron las quejas a disminuir. Y las que venían, la primera pregunta que yo le hacía, porque cuando yo entregaba el manual, el radio, el teléfono, le ponía una copia de las instrucciones en la parte de arriba y arriba decía, lea esto primero. Así que me aseguraba de tratar de que no hubiera mucho problema de retorno. Pero sin embargo,
Ya se imaginan que había gente que lo primero que hacían era botar eso, ¿verdad? Y abrir la caja y entonces a usarlo tratando de aprender mientras lo usan. Y comencé a recibir quejas. Y cuando mi primera pregunta, ¿usted leyó el manual? En la página 4 dice, haga esto, esto, esto y esto. Y la gente quedaba como, ok, gracias. Y el manual comenzó a resolver problemas por mí. Y miren, la Biblia no es literalmente un manual del fabricante de cómo usar nuestra vida. Así no podemos definirlo, ese no es el propósito primario de la Biblia. Pero en la Biblia podemos encontrar tremendas instrucciones y en el libro de Proverbios con mucha más razón. Sabiduría, el tema del libro de Proverbios. Hemos visto la sabiduría aplicada a nuestra relación matrimonial. Hemos visto la sabiduría aplicada a nuestros impulsos de ira, a nuestra lengua, al control de la lengua, a nuestra cualidad como trabajadores o profesionales. Hemos visto la sabiduría aplicada a nuestras finanzas. Hemos visto la sabiduría aplicada la última fue, y la humildad. Hablábamos de eso la semana pasada. Vimos cómo la sabiduría tiene esos elementos que nos ayudan a vivir mejor. Es un discernimiento, es la capacidad, la sabiduría es la capacidad de entender, de distinguir qué es lo mejor, qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es sabiduría. Y hoy vamos a tratar de concluir esto con un tema que quizás es el primero que uno hubiera podido abordar cuando estudia el libro de Proverbios, pero no es el primero. También puede ser visto de segundo, de último, y por eso hoy voy a verlo de último, porque quiero que se quede en la mente de cada uno de nosotros. Y vuelvo, insisto, esta es la premisa, usted la puede leer ahí conmigo. La premisa de toda esta serie es esta, es que aunque no todos podamos ser genios como un Albert Einstein o cualquiera de estos genios, mi esposa va a hablar de un genio increíble la próxima semana. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Eclesiastés y mi esposa va a ser la que va a predicar la próxima semana. Le invito a que venga. Pero no todos tenemos esa capacidad intelectual de un genio, pero todos podemos ser sabios. La sabiduría está al alcance de todos. No todos seremos millonarios, tendremos grandes cuentas de banco y grandes posesiones y acumular un montón de bienes. No todos lo vamos a lograr. No es malo hacer eso. Si Dios te bendice en eso, disfrútalo. Pero no es malo, pero no estamos todos los seres humanos llamados a ser personas acaudaladas económicamente. Pero yo creo con todo mi corazón de que todos podemos vivir bien. Todos podemos vivir bien. Y cuando digo vivir bien, no es más que tener un reloj caro, o una camisa cara, o un pantalón caro, o una casa cara. Estoy hablando de satisfechos, de en medio aún de las dificultades, poder tener paz en medio de eso. Y la clave está en que nosotros cultivemos sabiduría para poder vivir de una manera buena. Ahora bien, hoy vamos a hablar de cómo logramos esa sabiduría en esencia. Y la Biblia es clara y el tema básico detrás de la sabiduría es el temor del Señor. Y vamos a ver qué es el temor del Señor. Vamos a ver las consecuencias o beneficios, las consecuencias de ignorar el temor de Dios y los beneficios de cultivar el temor de Dios en nuestra vida. Y por último, en estos minutos vamos a ver entonces cómo logramos desarrollar el temor de Dios en nuestra vida. Así que lo que hice fue lo siguiente, muy sencillo, yo se los dije la semana pasada. No voy a utilizar ningún libro de la Biblia, excepto el libro de Proverbios, aunque en muchos lugares se habla del temor del Señor. Agarré 14 versos, me fui a un programa que me ayuda, Logos es una excelente herramienta, y busqué la palabra temor del Señor en Proverbios y aparece el tema ese, 14 versos que hablan directamente sobre el temor del Señor. Y yo voy a presentarles a ustedes 13 de esos porque uno es idéntico a otro. Y ese es el único que vamos a eliminar porque son simplemente repetición. Pero vamos a ver esos 13 versos, va a ser rápido, pero vamos a ver esos 13 versos. Y en esos 13 versos vamos a resolver la primera pregunta, que es,
La segunda pregunta es, ¿cuáles son sus beneficios? Y 3, ¿cómo vamos a cultivarlo? Vayamos al primero, ¿qué es el temor del Señor? Y el verso más famoso que nos habla acerca de eso, del temor del Señor, es el verso 1, el capítulo 1, verso 7. Dice, el principio, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, dice en la Nueva Traducción Viviente. El principio de la sabiduría, la base, todo lo que empieza, si tú quieres ser sabio, empieza cultivando el temor a Dios. Por eso es que quiero hablarles qué es el temor a Dios. Y si vemos aquí, no hay sabiduría. Recuerden, para poder vivir bien necesitamos ser sabios. Y no hay sabiduría verdadera, buena, si no tenemos temor de Dios. Hay una cosa que la sabiduría nace de considerar y temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Miren, esa palabra, el temor, pensamos en miedo, como si, por ejemplo, ahora mismo se soltara una cucaracha voladora. ¿Cuántas ya les dio algo? ¿Verdad que sí? Y a algunos cuantos también. Imagínense que hubiera una cucaracha voladora ahora mismo por aquí. Eso es miedo. Terror, gracias. Dice alguien, terror. Eso es terror, eso es miedo. Ahora bien, cuando hablamos de temor a Dios, no estamos hablando de esa emoción que sentiríamos si se soltara un perro muy bravo ahora mismo. Imagínense un perro muy, muy hostil que se suelta y comienza a morder a uno y quiere morder a otro y todos entraríamos en un pánico, ¿verdad? Eso es pánico, eso es terror, eso es un miedo. Cuando se habla de temor a Dios, no es esa emoción a la que se hace referencia. La palabra, lastimosamente, en nuestro idioma español se queda corta porque la asociamos con esa emoción de miedo. Lo que está tratando de aquí decirnos es honrar, es respetar, es obedecer, es prestarle atención, es considerar a Dios. Cuando un hombre o una mujer considera, respeta, le presta atención a Dios, está temiéndole a Dios. ¿Me sigue ahora? Es muy diferente a tenerle miedo a un roedor o a un asesino en serie que está suelto. Esas cosas son naturales que le tengamos temor, pero aquí estamos hablando de respeto, honra, obediencia al Señor. Vamos a leer un poquito acerca de qué es el temor a Dios. Dice el verso 2:5, dice, entonces comprenderás lo que significa el temor al Señor y obtendrás el conocimiento de Dios. El temor a Dios, miren qué interesante. Decía el verso anterior que el origen de la sabiduría es el temor de Dios. Pero este verso dice que el final de la sabiduría es temor de Dios. No sé si me sigue. El temor a Dios produce sabiduría y la sabiduría produce temor de Dios. Y ahí es donde nosotros entonces vemos algo como esto. Por eso es la importancia de que nosotros queremos ser sabios, necesitamos cultivar el temor a Dios. Necesitamos prestarle atención a lo que Dios dice. Necesitamos considerar a Dios en la toma de nuestras decisiones. Necesitamos considerar, honrar a Dios en lo que hacemos. Una de las cualidades principales del ser humano hoy en día es creer que podemos, independientemente de Dios, hacer lo que nos dé la gana. Y en cierto sentido Dios nos ha dado inteligencia y nos ha dado capacidad y fuerza y el ser humano es capaz de lograr muchas cosas. Pero necesitamos todavía a Dios. Y el temor a Dios es la fuente de la sabiduría, pero también la sabiduría es algo que alimenta. Hay una asociación íntima entre sabiduría y temor a Dios. Y es como una alimenta a la otra, pero empieza con el temor a Dios. Si queremos ser sabios, el primer paso es temer a Dios, ¿ok? Todos los que temen al Señor, miren qué es temer a Dios. Dice,
Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso, dice la señora Sabiduría, odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Qué es temor de Dios? Es aborrecer el orgullo. El orgullo es tener un concepto distorsionado de sí mismo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Arrogancia es el orgullo cuando se vuelve ofensivo. Ya ahora no solamente tengo un concepto desordenado o distorsionado de mí mismo, sino que se lo digo a los demás. Le echo en cara a los demás que yo soy mejor que esa persona. O sea, miren, no todo orgulloso es arrogante, pero cuando tú encuentras a alguien arrogante, está en modo máximo de orgullo, es muy triste. Es tratar hasta con desprecio a los demás, de hecho. Dice la corrupción, dice en esta versión, y el lenguaje perverso. Aquí básicamente se habla de la mentira. Lo que está diciendo, alguien que teme a Dios es alguien que no es orgulloso, es alguien que no es arrogante, es alguien que no le agrada la corrupción y no practica la corrupción, es alguien que no miente. El temor a Dios es guardarte de estas cosas en tu corazón. Miren, yo recuerdo hay un programa que no sé si todavía lo dan, pero hace un tiempo atrás en la televisión había un programa que se llamaba Índice de Maldad. Y ese programa medía la maldad del ser humano, no por los asesinos o lo cruel que eran, sino por la capacidad que tenían de ocultarlo. Me acuerdo en un programa, enseñan a un hombre que mató como a 4 de sus, tenía esposas y las mataba. Y era una cosa terrible el tipo. Y el tipo hizo un desastre en una ciudad, se fue a otra ciudad y adivine, era un oficial de una iglesia. ¿Qué les parece? Era un diácono en la iglesia de la otra ciudad. Se portaba como si fuera un santito y había matado un pocotón de gente en otro estado. Pero lo agarran y lo meten preso, lo identifican y lo meten preso. Pero cuando van a hacer el índice de maldad, a él le pusieron un índice, por decir algo, de 9. Después hay otra mujer, hay una mujer que comienzan y mató a una persona nada más. Y cuando califican, le dan 9.6, 9.7. Y yo decía, pero una pregunta, si el otro era casi un asesino en serie y esta mujer era un asesino de una persona, los dos son malos definitivamente, pero ¿por qué esta mujer que mató a una persona es más mala que este que mató 5? Y ahí está el asunto. Es la habilidad que tenía esta mujer para mentir. Y hay algo interesantísimo cuando se habla de maldad. De hecho, Jesús habló acerca de Satanás. Cuando describe a Satanás, lo dice el padre de la mentira. ¡Wow! Y yo dije, esto es algo que es importante que nosotros cuidemos nuestra lengua. Y de eso habló bastante Dani, hablando acerca de eso. Y yo de verdad le animo, si usted tiene tiempo libre, en vez de estar haciendo ese doom scrolling, como le dicen, perdiendo horas y horas ahí, vea una prédica, vea a un audiolibro. No se quede ahí 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Es terrible. Y es fácil. Es fácil. Nadie dijo amén, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ustedes son duros. Es que se sintieron tan identificados. Eso yo lo sé. Mire, volviendo al tema, cuidemos la lengua. Cuidemos la lengua. La sabiduría, dijo el Señor Jesús en un momento, dijo, citando un proverbio antiguo, dice, se prueba con sus hechos. O sea, la única forma de que tú sabes que alguien es sabio no es porque dice soy sabio, sino porque actúa como sabio. Alguien que es sabio actúa como sabio. Simple. Y allí es donde tú quieres saber si eres sabio, cómo estás comportándote. Orgullo, arrogancia. Miren, y aquí es donde yo les decía, la semana pasada yo llegué a este verso, cuando estaba estudiando los 14 versículos, y dije, no hombre, no puedo terminar la serie sin hablar acerca de la humildad. Y hablábamos de eso la semana pasada. Pero a donde voy es esto. Dice, cuídense. El temor a Dios es cuidarnos es aborrecer al mal, el orgullo, la arrogancia,
y la mentira. Dice el siguiente verso, y con esto vamos aterrizando a qué es, ¿ok? Dice, los que temen al Señor están seguros. Este verso que está aquí, el que estoy aquí, son los resultados, ¿ok? Vamos a hablar ahora de los resultados. ¿Qué es? Vamos a concluir la primera parte. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es tomar en cuenta a Dios, es prestarle atención, pero especialmente en nuestro comportamiento. No es buenas intenciones. ¿Saben? La gente no ve nuestras buenas intenciones. ¿Saben lo que la gente ve? Nuestras acciones. Miren, una de las cosas más traicioneras es que a veces creemos que es suficiente tener buenas intenciones. Si yo tengo buenas intenciones y no hago nada con ellas, no sirvieron de nada. La sabiduría está en hacer esto, en honrar, en considerar, en tomar en cuenta a Dios, en obedecerle y en aborrecer el mal, no ser orgullosos, no ser arrogantes, no ser mentirosos, no aceptar corrupción. Es la esencia de eso, significa temor a Dios. Los resultados, los que temen a Dios. Vamos a ver los resultados de los que temen a Dios. Dice, los que temen al Señor están seguros. Es una esperanza segura. Miren, cualquier cosa le pueden quitar al ser humano, pero tú le quitas la esperanza y lo mataste. La esperanza es lo más valioso que un ser humano tiene. Miren, hay gente que puede vivir en lo más terrible de las circunstancias, pero si tiene la esperanza de que puede salir de ahí, ¿sabe qué va a pasar? Se va a levantar. Y por eso nuestra esperanza está segura ¿en quién? En Cristo. Dice, los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Dice, el temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Es una esperanza segura. Miren, una que da seguridad, pero me encanta que no solamente uno puede decir estoy bajo la protección de Dios, sino que esta también alcanza a nuestra familia. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo dijo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la idea aquí es que cuando cultivamos el temor a Dios, no nos exime de dificultades, pero lo que está diciendo este verso es que nos dará esperanza y nos dará seguridad y una bendición que nos alcanza a toda nuestra casa. Dice el Proverbios 15, 16, lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, es más vale tener un poquito con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Es más valiosa que la abundancia y las riquezas. Ahora bien, no está diciendo que es malo tener abundancia o riqueza, pero cuando ambos tienen un valor, pero cuando tú tienes que escoger entre uno y otra, vale más. Dice, vale más vale, hay una serie de proverbios que empiezan así, más vale. Es interesante que pudiéramos algún día estudiarlo también. Dice, más vale cuando tienes que escoger entre agradar a Dios, entre tener temor de Dios y algo que es beneficioso, escoge el temor de Dios. Porque allí, ¿de qué te sirve escoger el bien, pero vas a sufrir, vas a tener angustia? Dice Proverbios. Veamos los resultados, dice. Los resultados, estábamos hablando de ellos, ¿verdad? Dice, las consecuencias de rechazar el temor de Dios. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Dice el Proverbios 1:29. Y ahí están las consecuencias de rechazar el temor de Dios. Es miedo y desgracia. Dice en el verso 32, después más adelante dice que el miedo y la desgracia es lo que alcanza aquel que rechaza el temor de Dios. Proverbios 10:27, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Miren, el temor del Señor da vida. Este verso contrasta el destino de uno con el otro. Miren, el que tiene a Dios tendrá vida. El que no tiene a Dios se causará su propia destrucción. Es lo que está diciendo el libro de Proverbios aquí.
Verso 16:6. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Miren este verso. Dice, con amor, con misericordia y perdón se perdona el pecado, pero con el temor del Señor se evita. Y aquí hay algo que es una enseñanza bien grande. Cuando nos equivocamos, ¿cuál es la herramienta que debiéramos usar? Perdón, arrepentimiento y perdón, misericordia y perdón, dice en una versión. Pero ¿qué tal si cultivamos algo para evitar estar en un problema? Y aquí es donde los beneficios del temor de Dios, si cultivamos el temor de Dios, vamos a librarnos de tener que pedir perdón. ¿Ok? Gracias, Dani. Bien, vamos un verso más, porque honestamente donde quiero ir es a cómo desarrollar el temor de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que quiero. La otra consecuencia, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Vuelve y reitera, una y otra vez está diciendo exactamente lo mismo. La sabiduría, la base de ella es el temor del Señor. Y al ser sabios, dice, tendrás seguridad, tendrás protección, vendrá el bienestar a nuestras vidas. Otra vez, no todos seremos ricos, pero todos podemos, ¿qué? Vivir bien si cultivamos el temor de Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta de oro, y quiero los próximos como 10 minutos que me quedan, compartir con ustedes cómo desarrollamos ese temor de Dios en nuestra vida. Porque yo he estado en esto ya un buen rato. En el 99 entré a trabajar en una iglesia como pastor a tiempo completo, imagínense. 22 años ya llevo. Y he visto algo interesante. Gente que regularmente va a la iglesia, que regularmente participa en las actividades, que tiene una Biblia con su nombre en la primera hoja. Se saben unos cuantos versos, cantan bonito, ofrendan y no tienen temor de Dios. Una cosa interesante. Y saben, yo no voy a hablar de cualquier otra iglesia, quiero hablarle a mi iglesia, a nosotros que estamos aquí. Y yo sí quiero animarle a que se proponga como meta, ¿cómo yo puedo crecer en mi temor de Dios en el 2022? 2021, 2022. Ya estamos, digo 2022 porque hay algo que, no sé, no se han dado cuenta que enero 1 crea como esperanza a la gente. Ahora sí voy a bajar de peso. Ahora sí voy a ahorrar. Ahora sí voy a aprender inglés. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, yo quiero animarles a que no esperemos al 1 de enero. ¿Qué tal si 1 de octubre, que fue ayer, lo convertimos en el 1 de enero? Y yo voy a cultivar más el temor de Dios en mi vida. Eso, escuché a algunos amén, eso es bueno. ¿Cómo lo hacemos? Miren, recuerde esto, no hay sabiduría sin temor a Dios. Y si queremos cultivar el temor a Dios, necesitamos sabiduría. Entonces, recuerde, es una cosa que se autosostiene a sí mismo. Pero esta es la belleza de esto, que cuando empieza esa máquina a funcionar y la dejamos, le damos aceitada, la estamos trabajando, cada día más te conviertes en una persona con un temor a Dios más fuerte y al mismo tiempo más sabia. ¿Cómo lo hacemos? Vámonos a algunos versos. El temor, aquí está clarito, miren, aquí está lo que decía hace un momento. El temor del Señor enseña sabiduría, ¿ok? Está diciendo lo mismo que vimos al principio. La base de la sabiduría es el temor a Dios, pero ahora aquí está la primera de ellas. Y por eso es que hablé toda una reunión la semana pasada acerca de esta cualidad. La humildad precede a la honra. Aquí sabiduría, en el contexto de Proverbios 15:33, sabiduría está relacionada a la habilidad para navegar en esta vida, pero que se logra con la capacidad de tener humildad y de querer aprender. ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada? Miren, no quiero volver a repetir esto, pero hay unas ideas importantes que quiero hablarles. Humildad es tener
una mente, una idea de uno mismo moderada, modesta, coherente. Cuando tratamos de desarrollar la humildad, necesitamos hacer dos cosas: abrir los oídos y cerrar la boca. Eso es lo que traté de resumir en una frase, es lo que dije la semana pasada. Escuchemos la retroalimentación de todo lo que está a nuestro alrededor y cerremos nuestra boca y dejemos de hablar de nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que decía la oreja que escucha las correcciones de la vida? ¿Qué? Entre sabios morará. Ese texto lo vimos la semana pasada. Dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. ¿Se acuerdan que vimos eso? Es abre tu oído a la retroalimentación. Si queremos crecer, miren, vuelvo e insisto, hay un libro que me encanta que se llama Hábitos Atómicos, así se dice en español. La idea es, atómico ahí es de pequeño. Pequeños cambios tienen grandes efectos en nuestra vida. Y este señor Clear decía que la disciplina, preste atención a esto, la gente disciplinada, preste atención, no tienen más fuerza de voluntad que los no disciplinados. Yo cuando leí eso ahí sí me rasqué la cabeza. Espera. ¿Cómo es que la gente disciplinada no tiene más fuerza de voluntad que los no disciplinados? No, ¿saben qué? Decía Clear, que la gente disciplinada tiene que hacer menos uso de la fuerza de voluntad que los indisciplinados. Ojalá esté entendiéndome lo que estoy... La gente disciplinada tiene un horario y una serie de actividades que hace que la fuerza de voluntad cada vez depender de ella sea lo menos. No tienen que, tengo que... No. Alguien disciplinado llega a un punto en donde ya no necesita tener la fuerza de voluntad para hacer lo que tiene que hacer. Y entonces Clear comienza a hablar de la importancia de poder rodearnos de la gente correcta y de cambiar el ambiente a nuestro alrededor. Y yo estaba escuchando a este señor, leyendo a este señor, y yo decía, wow, mira, eso sirve para casi cualquier cosa, es cierto. Pero ¿cuánto más sirve para cultivar el temor de Dios en nuestras vidas? Y hay algunos de nosotros que creemos que cultivar el temor de Dios se hace haciéndonos fuerte. No voy a aprobar tal cosa, no voy a hacer tal cosa, no voy a, como si fuera un asunto ¿han visto ¿ves? Y entonces, temor a Dios, estoy ganando, y viene y te rompen el brazo y pierde. Y no es un pulseo, el temor a Dios no es pulseo. Porque si nos ponemos a pulsear, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a cansar en algún momento. Entonces no puede ser, antes de decirle cómo, quiero decirle cómo no vamos a lograr el temor de Dios. No es un asunto de fuerza de voluntad. Es un asunto de, número uno, cultivar la humildad, ¿ok? Porque otra vez la humildad es estar abierto a escuchar la disciplina. Es estar abierto a escuchar la corrección. Es creer que no necesariamente yo tengo la respuesta. Mis queridos, amados hermanos, le hablo con mi corazón en la mano. Vuelvo, insisto, mi móvil es que le vaya bien. Por favor, présteme atención. La urgencia que necesitamos abrir nuestros oídos para escuchar el consejo. Usted quiere cultivar el temor a Dios, deje de ser sabio en su propia opinión. No siga escuchando la música melodiosa de su voz. Y preste atención y escuche el consejo oportuno, continuo que tenemos. Otra vez les decía la semana pasada, porque alguien dice, tenemos que escuchar esa retroalimentación. Y alguien me dijo es que nadie me dice nada. Bueno, esta es mi experiencia. Siempre hay gente diciendo algo. Que yo no quiero oírlo es otra cosa. Y número dos, después de mucho tiempo de no querer oír, ¿saben qué hago? Me rodeo de la gente que no tiene nada que decir también. ¿La agarraron? Así que es un momento de hacer un alto. Y si queremos cultivar el temor de Dios, necesitamos escuchar.
Esposos que están aquí, la voz de Dios, a veces el timbre se parece al de tu esposa. Ay, nadie dijo, Señor, ayúdanos otra vez. Nada más las mujeres dijeron. De verdad. Hijos que están aquí, hijas que están aquí. Ay, Dios, dijo alguien ya. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad? La voz de Dios, el timbre de la voz de Dios, a veces suena igualito que el de tu mamá y el de tu papá. Ajo. Y para no quedarme con la espina, esposas que están aquí. Aleluya, dijo alguien. La voz de Dios, a veces, el timbre de la voz de Dios. ¿Me entienden cuando digo timbre? El tono, todo lo que los músicos saben eso. Se parece. Es casi, no se puede distinguir. ¿Ok? Porque se ríe con la voz de tu esposo. Eso. Se siente la presencia. ¿Saben? Hey, usted quiere cultivar el temor de Dios. Miren, yo estoy tratando de ser lo más práctico que puedo en mi vida de hoy. De verdad. Lo más práctico, lo más práctico. Si tú quieres cultivar el temor a Dios, necesitas tener humildad. Y para cultivar la humildad, necesitas abrir el oído y escuchar la retroalimentación de la gente que está a tu alrededor, diciéndote, por ahí no, ¿has considerado esto? Yo sé que piensas esto, pero quizás es esto. ¡Ey! No es ahí, es por acá. Pero qué urgente es que nosotros podamos abrir nuestros oídos y escucharlo. Hay todo a nuestro alrededor, Dios lo usa para enseñarnos. ¿Se acuerdan? Hay una historia de un hombre malo llamado Balaam, que era un ministro que por dinero trabajaba. Y el enemigo, un rey enemigo, le pagó, ve y maldice al pueblo de Israel. Y Balaam era un ministro de Dios, pero el dinero era el que lo gobernaba. Así que este hombre bien con su sueldo en el bolsillo va caminando con su burro. Y Dios dijo, no voy a dejar que lo hagas. ¿Has leído esa historia? A lo mejor no, algunos. Y resulta que Balaam iba con su burro y Dios envía un ángel. Y el ángel tenía la espada afuera. O sea, no venía a felicitar a Balaam. Y el burro vio al ángel, imagínense. El burro vio al ángel y se detuvo. Y dijo, yo por ahí no paso. Y Balaam, más que el burro, dijo, sí paso. ¿Ok? Más burro que el burro. Dijo, voy. Pero el burro no quería. Y comenzó a pegarle al burro. Y de repente dice el relato bíblico que Dios le dio en ese momento, en ese instante, no es que los burros siempre hablan, en ese instante, Dios le dio la capacidad al burro para decirle, hey, ¿por qué me pegas? ¿Ves? Y ahí fue donde este hombre como que reaccionó. Ah, pero ¿saben qué es la historia? Siguió de largo también. Y fue y trató de maldecir al pueblo de todas maneras. Pero donde voy es, miren, Dios pone hasta burros a hablarnos al lado. Dios pone situaciones a nuestro alrededor y necesitamos prestar atención. Les ruego, por favor, que escuche. Que escuche. La humildad es estar abierto a la corrección. Si uno hace eso, su habilidad para navegar en la vida mejorará. Su capacidad para distinguir entre lo mejor de lo malo y de lo bueno va a mejorar. La humildad a menudo es contrastada principalmente contra el orgullo, pero en cuanto a la capacidad de corregir nuestro rumbo.
Y número 2, bueno, la humildad les hablaba, ya saben, antes de irnos a este verso, déjenme que también habla de la humildad, que esto es la cosa pero présteme atención, miren, la humildad es pensar coherente de uno, y ya les dije, debemos que abrir nuestros oídos y deje de hablar de usted. Miren, qué duro es eso. Qué duro es eso. Dejar de hablar de uno. Pare, por favor. Pare. Deje de alabarse a sí mismo. Deje que su trabajo hable por usted. Deje que otros hablen por usted. Haga lo que tiene que hacer. Haga lo correcto. Pero no se alabe a sí mismo. De eso hablábamos la semana pasada. Les animo a que, si no ha visto ese mensaje, lo escuche. Vea este verso conmigo. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a la riqueza, al honor y a una larga vida. ¡Qué cosa más preciosa! Dice, la humildad está ligada ¿a qué? Al temor del Señor. ¿Lo ven? Y cultivarla tiene sus recompensas. La humildad es pensar con moderación, dice, o cordura de uno mismo. Para ello tenemos que abrir el oído y cerrar la boca. Eso es lo que hemos dicho. Ahora bien, la segunda cosa que nosotros necesitamos para cultivar el temor de Dios está en este último verso. Y es dejar de compararnos. Por favor, présteme atención. Présteme atención. Si queremos cultivar el temor de Dios, debemos, 1, ser humildes y número 2, dejar de compararnos con los demás. ¿Ok? Quizás la cosa que más rápido destruye el temor de Dios, o lo más difícil que tenemos que lidiar aquellos que tenemos temor de Dios, es cuando vemos gente que no tiene temor de Dios y le va bien. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes conocen gente que no le prestan un centímetro de tiempo, un segundo de tiempo a Dios y le va excelente en su vida? O por lo menos parece que le va bien. ¿Usted conoce gente así? Yo conozco gente así. ¿Verdad? Y usted dirá, ¿qué cosa? Y yo que estoy tratando de pagar mis impuestos, irme por la línea, a frenar en el semáforo, no meterle un puñete al vecino, todas esas cosas, ¿verdad? Yo que estoy tratando de hacer todo eso, no me va tan bien como a él. Eso será un problema para mí nada más. ¿Habrá alguien que puede decir, pastor, eso es algo que realmente es un problema? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, quizás el reto más difícil que tenemos al cultivar el temor de Dios es ver que aquellos que no consideran a Dios en absoluto ríen y disfrutan de una buena vida. ¿Ok? Y miren lo que dice este verso. No envidies. ¿Qué es envidiar? ¿Qué es envidiar? Desear lo que otro tiene. Ahora bien, para yo desear lo que otro tiene es porque yo no lo tengo, porque si yo lo tengo, no sé si me explico. O estoy comparando lo que yo tengo con lo que otro tiene y lo veo menos y por eso quiero lo de él y no lo que yo tengo. Y aquí está el problema. Si queremos desarrollar o cultivar el temor de Dios, debemos parar de comparar nuestra vida con la de los que nos rodean, especialmente de aquellos que no tienen temor a Dios. ¿Ok? Miren, esto quiero decirle algo categórico. El temor a Dios paga grandes dividendos. Grandes dividendos. Guardar el respeto a Dios, honrarlo, respetarlo, considerarlo, prestarle atención en tu vida, paga gigantescos dividendos. No solo aquí, sino en la eternidad también. Eso es algo que quiero decírselos de una vez. Pero este concepto de no envidies, en cambio, dice, teme siempre al Señor. En otra versión dice, persevera en tu temor a Dios. Es que es importante que comprendamos que esta no es una meta que uno dice, es como, por ejemplo, si yo quiero ahorrar para comprarme una computadora y la computadora vale $500. Bueno, si ahorro $50 por mes, en 10 meses me compro mi computadora, ¿verdad?
¿Qué pasa si logro los $50 por mes? Al 10º mes voy y compro mi computadora y ya no necesito seguir ahorrando $50 para comprar una computadora porque ya la tengo. Ya llegaste a tu meta. El temor a Dios no es una meta, es una forma de vivir. Y como es una forma de vivir, tenemos que perseverar en ese hábito. Pero una de las cosas que es un terrible pero muy profundo problema es precisamente cuando nos comparamos. El Salmos 37 y 73, no vamos a estudiar eso, pero el Salterio, la colección de Salmos, habla varias veces de cómo se sintieron hombres de Dios cuando estuvieron bajo esta presión. Y no vivían en el siglo XXI, donde es tan fácil ver lo que otros tienen y envidiar, porque nada más tienes que ver el Instagram de esa persona y vas a ver dónde estuvo, o qué comió, o qué viste, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero es un problema de toda la vida. Todos los creyentes, toda la gente fiel a Dios ha tenido esa lucha. Vale la pena, nada más quiero leer algo breve de lo que dijo el salmista. Dijo esto miren esta pregunta. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Miren cómo habla este hombre. ¿De qué sirve guardar el temor de Dios? Eso lo escribió el director musical del rey David. ¿Ok? Asaf se llamaba ese hombre. Ese fue el que escribió eso. ¿De qué me sirve guardar el temor de Dios si al final pareciera que nada? Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Pero de repente dice, cuando entré a tu presencia, dice, cuando entré al santuario, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en un terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista ahí? Que todo es una imagen. Imagen. Tengamos cuidado. Miren, cultivar el temor de Dios necesitamos, 1, tener la capacidad de oír y 2, dejar de compararnos. Algo que decía Clear que me llamaba la atención, y vuelvo con ese libro, decía, la gente que es disciplinada tiene una rutina que no necesita la fuerza de voluntad, pero también se aleja de todo el ambiente que lo descarrila. Miren qué interesante. La gente que logra sabe escoger qué hacer, dónde estar y con quién estar. Y definitivamente, si nosotros vamos a caminar con gente equivocada, vamos a andar constantemente envidiando eso. Un muy buen amigo me dijo, la mayoría de la gente se mete en problemas financieros, principalmente por la presión del grupo y de los amigos que tienen. Compran casas que no tienen que comprar, carros que no tienen que pagar, no tienen cómo pagar. Pero porque están rodeados de un grupo de gente que supuestamente son sus amigos, toman decisiones equivocadas. Miren, eso es una verdad en las finanzas. Vale la propaganda, de hecho. Pero es una verdad en todas las áreas de la vida, empezando con el temor del Señor. Por favor, póngase de pie un momentito. Vamos a concluir aquí. Para mí es algo que, como les dije, me salvó la vida, el libro de Proverbios. Y el comenzar a escuchar. Hay un verso que me aprendí muy temprano porque me di cuenta lo necio que era. Dice, aún hasta el necio cuando se queda callado pasa por sabio. Dice, hasta los necios, dice, cuando se quedan calladitos, pasan por sabio. Eso es un proverbio. Yo aprendí ese verso, pero ¿saben por qué me lo aprendí así? Porque yo no me callaba y siempre quería andar diciéndole a todos qué brillante soy, qué maravilloso soy, qué espectacular soy. Y ven como el libro de Proverbios.
Yo quiero animarles, mis queridos hermanos, ampliemos nuestra capacidad de escuchar y dejemos de envidiar, de compararnos. Lo que Dios te ha dado, debes darle gracias a Él. Ser agradecidos. No se compare. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en medio de nosotros y gracias por tu palabra. Señor, hoy, una vez más, reconocemos que en ella está esa sabiduría que necesitamos. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida cada día más dispuesta a escuchar la corrección, el consejo, la sabia idea, la opinión de otros. Ayúdanos, Señor, que como padres, esposos, jefes, líderes, seamos gente que tengamos aún la capacidad de escuchar, no de creer que tenemos que dar solamente las instrucciones. Señor, ayúdanos. Podemos aprender de nuestros hijos, podemos aprender de aquellos que están en una posición diferente a nosotros. Podemos aprender de las generaciones y necesitamos aprender de las generaciones más jóvenes. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, no es un asunto de fuerza de voluntad, es confiar y descansar en ti. Es humildad en reconocer que de ti viene la dirección, la guianza, la fuerza y el poder. Gracias, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que pudiste conectarte con nosotros un domingo más. De verdad que nos alegra mucho verlos, cómo se conectan, cómo comparten y cómo escriben sus comentarios. Eso nos motiva, nos llena mucho. De verdad que sí. Gracias también por sus diezmos, sus contribuciones. Gracias por sus ofrendas, porque sé que Dios va a multiplicar con creces el esfuerzo y el fruto de sus manos. Si quieres participar de nuestras reuniones presenciales, solo entra a nuestra página web www.somosvidapanamá.com y allí en el botón de reservas haz clic y llena el formulario y allí garantizas tu cupo para participar con nosotros. Si no lo has hecho ya, estoy seguro que te va a encantar. Gracias una vez más. Ahora los bendigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida abundante paz. El Señor guardará tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Te irá bien y tendrás confianza porque el Señor está contigo. Un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo.